Buenas tardes, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes, profe. Muy bien. ¿Y usted? ¿Todo bien? Vamos a guardar a los compañeros. Sí, sí, profe. Está bien.
Ahí, profe, ya envié mi asistencia. ¿Qué Envié asistencia. pasó, Carlos? No, y envié la asistencia, parece, y envié la asistencia, puse presente y guardar cambios. Ok, excelente, excelente. En realidad, algunos están justificando el día de hoy y otros no sé qué pasó porque solíamos ser muchos los viernes. Ya Sí. son, bueno, vamos a darle chance y 12 recién, son 2 minutos recién. ¿Qué Sí, tal, no. Carlos, en el desarrollo de las tareas? Bien, profe. Bien, ahora estoy investigando en Google. Bueno, Investigando. Y si tengo dudas, estoy compartiendo con Ángel y con los demás compañeros. Si tenemos dudas entre nosotros, vamos a tratar de ayudarnos. sí. Lo Recién. importante es que lo hagan, ¿verdad? Y ustedes saben que en cuanto a lo que es un programa, lo van a realizar de las actividades o de los, los procesos que realizan dentro de su trabajo. Entonces, allí les facilito bastante porque no condiciono lo que es, o no les doy de repente unos procesos que ustedes no conocen, que están ajenos, ¿verdad? A cómo se realiza. Entonces ahí está la facilidad que se les da, ¿verdad? Y encima hay mucha información también por las distintas páginas. Sí, no sé si suelen utilizar las bibliotecas virtuales, ¿sí? Está disponible, conocen Redalí, está Es Cielo, está Academia Educación, Google Académico. Entonces, todas esas páginas les pueden ayudar a buscar información un poco más veraz en cuanto a lo que es el contenido, ¿sí? Sí, Entonces, siempre profe. vamos a tratar de ser investigativos también en cuestiones de contenidos, porque como sabemos no podemos quedarnos con una idea o con un solo libro, sino hay varias perspectivas, ¿sí? Lo importante es que ustedes, su fuente de información siempre sea una fuente veraz, ¿sí? Como ya mencioné las páginas, entonces a esas páginas pueden ir a ver los artículos de las revistas. Creo que yo les había proporcionado luego unos artículos que eran de esa página. La que más utilizo es Redalic por las materias, pero hay varias. Está Academia, es una de las páginas también muy utilizadas. Dilanec, después está la página Google Académico. Entonces ponen Google Académico, allí entran y en el buscador académico empiezan a buscar los temas que ustedes, o por palabras claves que ustedes necesitan dentro de lo que es cualquier materia, de cualquier disciplina, no solamente en esta materia, ¿verdad? Sabemos que pasantía, si bien no es una materia teórica, sí es una materia práctica y está sustentada prácticamente en todo lo que ustedes ya desarrollaron dentro de lo que es la carrera en sí, ¿sí? Es uno de los requerimientos para ustedes obtener sus títulos, ¿sí? Estamos ya en pasantía 3, entonces en teoría los conocimientos ya tienen que estar más consolidados y por eso es que no desarrollamos tantos contenidos. Muchos dijeron por qué son tan largos las unidades, y las unidades en realidad están dadas dentro de lo que es el reglamento de la universidad y eso yo ya lo facilité en la plataforma. Ahora habría que facilitar la guía del informe que todavía está en aprobación. Cuando tenga esa guía, entonces yo ya voy a inmediatamente alzar en la plataforma e informarle a ustedes lógicamente cuál va a ser la guía. Creería que va a ser ya un poquito más técnica, ¿sí? Seguramente vamos a estar viendo que van a tener que seleccionar algunas de las tareas y desarrollarlas en teoría, pero vamos a ver cómo enfocar esa parte. Pero ahí ya le estoy adelantando algo de cómo va a ser, ¿verdad? En cuanto a la forma, todavía, como les dije, está sujeto a aprobación, entonces
vamos a seguir desarrollando lo que son las actividades, las tareas y también los temas referentes a lo que ustedes o a las áreas que ustedes deberían haber hecho la pasantía, ¿sí? Entonces, en base a ese reglamento es lo que nos estamos manejando. Y también quiero que tengan en cuenta que pasantía son, o sea, es ya sea 1, 2, 3, y es ya al culmin de lo que es de lo que es una carrera. No es que uno al iniciar va a estar dando pasantías, sino ya son las materias que ya se consolidan más en el tercero o cuarto año de la carrera, ¿sí? Dependerá en qué año estén, pero como les digo, debería ser el proceso, ¿sí? En cuanto a lo que es en qué momento hacer o realizar la pasantía, ustedes saben eso, ¿verdad? Entonces, por eso es que de repente a veces le parece que los contenidos en realidad no debería ser tan extenso luego, porque estamos hablando de una materia netamente práctica, ¿sí? Y que por situación presentada es lo que estamos haciéndolo en forma virtual, ¿sí? Porque en teoría usted tendría que estar en los puestos laborales, ¿sí? O sea, sí, iba a ser un año normal, pero este año es un año bastante peculiar, entonces por eso estamos por este medio, ¿sí? Entonces yo hago esa aclaración también para las personas que de repente me dicen, profe, ¿por qué tantas unidades? Bueno, vayan al reglamento, si descargaron el reglamento van a saber que estamos en la unidad estratégica y de organizaciones, entonces vamos a estar dando temas referentes a esa área, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Vamos a guiarnos por ese reglamento en cuanto a contenido se trate. Ahora, en cuanto a la proforma del informe, como les dije, todavía está sujeto a aprobación académica, ¿sí? Entonces, siendo así y viendo que ya casi la mayoría se van conectando, voy a empezar a proyectar el Power que preparé para el día de hoy, dando continuidad a la clase pasada, haciendo una retroalimentación también en cuanto a contenidos. Habíamos hablado de lo que son los fluxogramas, ¿sí? Habíamos hecho la parte simbólica, ¿sí? Cuáles son los símbolos que son utilizados dentro de los diagramas. Yo había dejado una tarea que era realizar un diagrama de procedimiento o un fluxograma de una actividad o de un proceso en específico que ustedes lo realizan en su trabajo, ¿sí? Ustedes pueden tomar ya sea cuestiones de archivo, cuestiones de atención al cliente, o sea, indistintamente de acuerdo al sector en que estén trabajando, ¿sí? O estén realizando alguna actividad. Y para los casos, especifiqué también que para los casos que no están actualmente por una situación pandémica, también puede ser que le hayan afectado en las cuestiones laborales. Entonces, di esa opción de que ustedes puedan realizarlo de alguno de los trabajos que ustedes en algún momento tuvieron, porque como sabemos, casi la mayoría, he visto en un 100% ya con el foro que habíamos realizado anteriormente, que la mayoría está en un puesto de trabajo o conocen lo que es estar dentro de un puesto de trabajo. Entonces, es allí lo que un poco van a tener que ser un poco más creativos aquellos que de repente están en cese. Pero como les digo, esta materia debería ser una oportunidad también de analizar cómo estamos realizando nuestros trabajos para aquellos que están en sus puestos laborales y también, lógicamente, dar un enfoque también un poco más hacia afuera, no solamente hacia adentro, sino que proyectándonos la gente que de repente está en búsqueda, ¿verdad?, laboral, entonces ir proyectándose también, ¿sí? Ir viendo entonces en qué área, serían sus habilidades técnicas, cuáles serían sus habilidades de repente operacionales, ¿sí? Entonces, para que puedan realmente
perfilarse, ¿sí? O sea que en realidad sabemos que tiene que ver todo con la experiencia y también con la formación, pero que tenemos que ir viendo y buscando siempre oportunidades. Sabemos que hay muchas oportunidades, de repente eh, cesó un poco eso en estos últimos tiempos, al menos desde que entró esta situación tan desesperante que hasta hoy todavía no estamos saliendo del todo, ¿verdad? Pero que sabemos que puede haber aún así chances, ¿sí? O sea, pueden haber más puestos laborales todavía. De hecho, que creo que en este 18 termina un proceso, un llamado que era del BNF, ¿sí? Referente a muchos puestos laborales a nivel nacional, el concurso era a nivel nacional. Entonces, para la gente que de repente se quiere estar perfilando para esa área es muy importante también. Y vamos a hablar mucho de trabajo en pasantía, porque en realidad es eso, pasantía es empezar a saber hacer, si es que todavía de repente puede ser que yo sea un simple estudiante, todavía no he tenido esa experiencia laboral, entonces quisiera hacer un sondeo también referente a eso. Si alguien de repente no está dentro de un puesto laboral y tampoco tiene esa chance, entonces que se comunique conmigo, ¿sí? Para saber también esa situación. Entonces ahí vemos en cuanto a lo que es ver los puestos, de repente las oportunidades, ¿sí? Porque también yo creería que tiene que haber un direccionamiento también por parte de la universidad en proyectar a sus posibles profesionales, ¿sí? En teoría debería haber un seguimiento, un acompañamiento. Yo creo que hay mucho que trabajar en esa parte en cuanto a las universidades y también en convenios con las distintas empresas, ¿sí? Entonces, si alguien está en la situación netamente de estudiante, entonces tiene que comunicar y entonces vemos también cómo adaptamos la realidad de pasantía, ¿sí? Por suerte, van a hacer su informe en base a lo que es siempre las clases, ¿sí? Pero quiero saber también su situación, así también no que les resulte imposible hacer una tarea, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, me plantea la situación, entonces sabemos y tratamos de ajustar, porque estos tiempos fueron todos tiempos de ajuste, ¿sí? De ajustarla de acuerdo a la situación en la que nos encontramos, ¿sí? Y hallar una solución. Yo creo que a eso yo le llamo ser personas prácticas y también utilizar un poco lo que es la diplomacia y también mezcla de inteligencia también, porque sabemos que todos queremos llegar al conocimiento, ¿sí? Entonces me avisa la persona que de repente no puede realizar su fluxograma por una cuestión de esas, ¿sí? Y vemos qué opción B le damos a esa persona, ¿sí? Bueno, siendo así, veo que ya está la mayoría. Voy a empezar la clase. Voy a proyectar el Power entonces ya. Profe, antes de empezar, pues, ¿Cómo? no, quería decir algo antes de empezar tu clase. Sí, te escucho. No, con respecto al flujograma, no sé. En realidad, por lo complicado tal vez lo que tengamos dificultad, profe, en elaborar, pero lo que es eh, laboralmente más o menos sabemos cómo nos estamos manejando, pero elaborar ese cuadro de flujograma es lo que tal vez estaría un poco complicado, pues. No es lo tanto de si está o no se está trabajando. Ok. O por ¿Y lo menos un qué? repasito antes de terminar, profe, no estaría mal. ¿Cómo? ¿Algo no te entendí? Por lo menos una repasada final, digo, antes de terminar la clase, digo, más o menos para Sí, poder entiendo. realizar. Ok, excelente, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Vamos a hacer otra vez un repaso, entonces, general así, referente a los símbolos. Yo creo que a veces nos cuesta más los símbolos
no sé si es los símbolos o describir lo que hacemos, pero siempre luego es un desafío, al menos la primera vez que lo realizamos, igual como hacemos las tareas dentro de nuestros puestos laborales, por primera vez también, lógicamente que al iniciarnos en estas cuestiones de realizar ya sea fluxograma, ya sea organigrama, ya sea diagrama, siempre nos cuesta un poquito. Entonces vamos, no hay problema, yo voy a estar haciendo las aclaraciones respectivas una vez que termine la clase del día de hoy, haciendo una retroalimentación también de lo que es el fluxograma, entonces dando un poco los ejemplos, ¿sí? Entonces, en cuanto a diagramas de flujo se trata, entonces vamos a llevarlo al terminar. Entonces, voy a proceder a compartir el Power que hoy preparé, que es nada más y nada menos que lo que es el manual de funciones, dando continuidad a lo que es los temas a tratar dentro de lo que es el reglamento y también dentro de lo que es la materia en sí, pasantía 3, ¿sí? Aquí vamos a hablar de lo que es o lo que son los manuales administrativos, ¿sí? Entonces tenemos un concepto general en cuanto a manuales administrativos se trate, ¿sí? Y voy al concepto de qué son estos manuales administrativos. Los manuales administrativos en realidad son documentos que sirven como medio de comunicación, ¿sí? Y coordinación para registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática tanto información de la organización, ya sea antecedentes, estructura, objetivos, ¿sí? Políticas, sistemas de procedimiento, elementos de calidad, como las instrucciones y alineamientos necesarios para que desempeñe mejor sus tareas. O sea, en realidad que los manuales administrativos, porque los manuales administrativos, cuando yo me refiero a ellos, me refiero como un documento que es utilizado o que son utilizados por las empresas como un medio de comunicación de la empresa hacia los funcionarios y hacia el público también en general, ¿sí? Porque allí abarca varias informaciones que las cuales tienen que servir como un direccionamiento. Y estos manuales administrativos son generales, ¿sí? Entonces pueden ser varios estos manuales. ¿Cuáles serían esos? Sería el manual organizativo o manual de función, el manual de procedimiento, el fluxograma. Entonces todo eso forman parte de los manuales administrativos, ¿sí? Entonces, como concepto en sí, tenemos que es un documento que sirve de comunicación de la empresa, ¿sí? Hacia los funcionarios y hacia los externos, cualquier persona que ingrese dentro de la empresa o que de forma inesperada o de forma consultiva quiera saber o quiera una mayor información de cómo la empresa está trabajando, cómo se está direccionando, entonces va a lo que son los manuales administrativos, para saber de qué manera esa empresa se está organizando, ¿sí? Y sabemos que tienen unos objetivos. Si bien el concepto es un concepto que sugiero, gente, no es un concepto único, ¿sí? Entonces ustedes pueden hallar lógicamente más conceptos, pero hoy lo estamos tratando como un documento que es propio de la empresa, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo de estos, o los objetivos de estos manuales administrativos? Serían presentar una visión del conjunto de la organización, precisar las funciones asignadas a cada unidad operativa, ¿sí? Cada función tiene que estar asignada a cada unidad operativa para definir que la responsabilidad, evitar duplicaciones de trabajo, gente, y detectar ciertas omisiones también de trabajo. O sea, es muy importante entonces los manuales administrativos, mostrar claramente el grado de autoridad y responsabilidad de los distintos niveles jerárquicos que la componen.
ahorrar tiempo y esfuerzo en la realización de las funciones, pues evitan la repetición de instrucciones y criterios de actuación. Relacionar las estructuras jerárquicas funcionales con los procesos de negocio. Sí, en realidad como ustedes habían hecho cuando iniciamos pasantía 2, vamos allá al inicio, era que la empresa colapsó administrativamente por una falta de planificación, y dentro de la planificación sabemos que está la estructuración, y dentro de la estructuración están los manuales de funciones, en donde toda esa jerarquía, esos puestos, esas líneas de comunicación tienen que ser direccionadas con objetivos específicos, misión y visión general de la empresa, de manera a que estos manuales sirvan de orientación también para todo el proceso administrativo, ¿sí? Hay que promover el aprovechamiento racional de los recursos laborales encomendados a todo el personal, ¿sí? Hay que aprovechar las horas, los tiempos, las funciones. Entonces, cuando nosotros delimitamos eso, la tarea se torna más fácil, ¿sí? Se aprovecha más el tiempo al saber cuáles son realmente mis funciones, cuáles son las funciones de cada personal. Fortalecer cada cadena de valor de la organización, facilitar el reclutamiento, la selección, la inducción, la socialización, la capacitación y el desarrollo del personal. ¿Qué significa? Que en mis manuales administrativos, yo ya sé con qué filosofía estoy trabajando dentro de la empresa, ya sé a qué apunta la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya sé cuál es el proceso que tiene que pasar un nuevo personal, por ejemplo, dentro de la empresa cuando va a ingresar, cuál es el procedimiento. O sea, eso tiene que estar bien estipulado, ¿sí? En cuanto a los recursos humanos se trate, ¿sí? Entonces, sabemos, bueno, va a tener una prueba psicológica, psicotécnica, va a presentar sus documentos, ¿qué es lo que cómo vamos a estar trabajando? O va a ser una contratación directamente, por recomendación nada más, no se va a recepcionar carpeta. O sea, eso ya depende ya de la política de la empresa, y eso va también dentro del manual de función, y el objetivo es eso, facilitar ya todo lo que va a ser el reclutamiento. O sea que en síntesis, en esa parte también tiene que estar bien específico en los manuales, así como en todas las otras o los demás departamentos, tienen que estar bien especificados cómo se van a realizar las cosas, la función y la manera en el cual se va a estar trabajando. Luego, servir como una fuente de información, eso ya lo dijimos, y funcionar como un medio de relación y coordinación con otras organizaciones. Tenemos una clasificación básica que es por la naturaleza o por el área de aplicación, ¿sí? También tenemos por su contenido y por su ámbito. O sea, es una clasificación básica de ¿qué? De los manuales administrativos, ¿sí? Entonces, ahí vamos a la clasificación por su naturaleza o área de aplicación. Esta naturaleza o área de aplicación, perdón, se puede dividir en tres, o se divide en tres, que son microadministrativos, que corresponde a una sola organización, se refiere a ella de un modo general, o se circunscriben a alguna de las áreas en forma específica. Sí, o sea, sabemos que lo micro se refiere a un área en específica y ciertamente referente a una sola organización, ¿sí? Luego tenemos la segunda subdivisión, que es por su naturaleza, que son los macroadministrativos, que son también los documentos que contienen información, pero de más de una organización, ¿sí? Pocamente utilizados porque en realidad
Generalmente en el sector privado se contrata a una consultora para que te elabore tus manuales administrativos y lo hace por área y para una sola organización. O sea que los microadministrativos son los que son los más utilizados. Luego tenemos también los mesoadministrativos. Incluyen a una o más organizaciones del mismo sector de actividad o ramo específico. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, habla sobre una o más organizaciones de un mismo sector, ¿sí? De actividad o ramo específico. También, de repente, podríamos estar realizando manuales de organizaciones en las cuales hay una actividad en común o que sean del mismo sector. Entonces, a ese tipo de manuales administrativos lo llamamos mesoadministrativos. Luego tenemos la división por su contenido, ¿sí? De organización, de procedimiento, de gestión de calidad, estos tres, por su contenido. Y de organización, allí hablamos de lo que yo siempre digo que son los manuales de funciones, ¿sí? El que más venimos realizando en los últimos tiempos son los de organización en cuanto a su contenido, porque contienen información detallada sobre los antecedentes de la empresa, su legislación, ¿sí? Las legislaciones en las cuales se basa la empresa, sus atribuciones, su estructura orgánica, su organigrama, una misión y funciones organizacionales. Este tipo de manuales administrativos son los que más son utilizados en nuestro entorno, ¿sí? Luego tenemos también los de subprocedimientos o de procedimientos referente al contenido que incluye información sobre la sucesión cronológica y secuencial de las operaciones concatenadas entre sí, o sea, que están interrelacionadas entre sí, que se constituyen en una unidad para la realización de una función, actividad o tarea específica de una organización. Entonces, las de procedimientos ya son bien específicos, son exclusivamente de procedimientos. Y ahí entra a denotar lo que habíamos dicho de los fluxogramas, ¿sí? Los fluxogramas son netamente de procedimientos, ¿sí? Entonces, entran en esta parte en cuestiones de, por su contenido en manuales administrativos, entran en el área de procedimientos, lo que es el fluxograma, no en el área de administración. De organización. Luego tenemos de gestión y de calidad. Aquí sí que hay varias normas de gestión de calidad. Inclusive es todo un arte el área de gestión de calidad. Seguramente habrán dado en algún momento de la carrera la ISO 9000, 9001, la 14000. Entonces, son reglamentos de gestión de empresas que las empresas pueden llegar a adoptar de manera a dar un certificado de calidad a los productos que están produciendo, ¿sí? Entonces le da otro estatus, le da otro prestigio a las empresas, ¿sí? Entonces, si yo adopto un manual administrativo referente a estas leyes de gestión o calidad, entonces tengo que producir todo lo que yo produzco, tengo que adaptar a esa norma o a ese estilo de producción de acuerdo a lo que la ley me está sugiriendo. Y aquí describe y consigna los elementos del sistema de gestión de calidad, ¿sí? El cual incluye información sobre el alcance y directrices de calidad. O sea que la ISO, doy ejemplo, ISO 9000 y 9001, que son más utilizados. Entonces, eso a mí me da un prestigio de calidad, o sea, me da un estatus de calidad frente a las demás empresas. Entonces, está respaldado y habrán visto en más de un producto empaquetado el sello del ISO 9000. Entonces, eso me dice, es de buena calidad, ¿sí?
entonces es producido teniendo ciertos estándares de calidad, de control, de verificación. Entonces, en base a eso yo hago mi manual de administrativo, ¿sí? Entonces, son esos los 3 tipos de contenido que puede tener un manual de funciones o un manual administrativo. Porque cuando yo hablo de funciones me refiero más luego a lo que es organizacional. Cuando digo de procedimiento es netamente de procedimiento, y cuando digo de gestión es netamente de gestión, ¿sí? Entonces, allí hago bien la división de cómo es por su contenido. Luego tenemos lo que son de historia de la organización, ¿sí? Ustedes ven, inclusive ahora que estamos en el área virtual, pueden entrar en las páginas de las empresas y vemos toda la historia de la empresa, ¿sí? Cómo se creó, su crecimiento, sus logros, podemos ver, y eso también es un trabajo de consultoría, gente. O sea, yo como profesional puedo realizar esa parte. ¿Quién va a recopilar toda la información para presentarla de la manera en que se presenta dentro de las páginas web, por ejemplo? Es un trabajo consultivo, ¿sí? De consultoría. Los logros a través del tiempo, desde que se inició hasta nuestros días, por ejemplo, la evolución, es algo que toma tiempo recopilar todo y de hecho escribir todo, ¿sí? Entonces también entra dentro de lo que son los manuales administrativos propiamente dicho. Luego tenemos las de políticas. Allí también, como ya dije, las políticas tienen que estar bien claras. Dice, hay todo un manual de políticas, ¿sí? Todo un escrito de cómo es, en qué está permitido, qué no está permitido, ¿sí? Hay empresas que son bastante estructuradas en esa área. Entonces dice, sobre las políticas incluyen guías básicas que sirven como marco de actuación, ¿sí? Para realizar acciones, diseñar sistemas e implementar estrategias en una organización. Cada empresa tiene su cultura organizacional, ¿sí? Tiene una cultura propia, ¿sí? Entonces, dentro de las políticas están bien asentadas cuál es esa cultura organizacional, ¿sí? Luego tenemos la de contenido múltiple. Puede ser que dentro de mi manual administrativo o manuales administrativos tengamos lo que son de contenido múltiple. Estos manuales concentran información relativa a diferentes aspectos de la organización, ¿sí? O sea, todo lo que no se incluyó anteriormente, en todo lo que he mencionado, lo mencionamos en este manual, ¿sí? También están los de puestos precisos, o sea que son bastante manuales de puesto. Entonces voy a los puestos y va a ir describiendo entonces las relaciones, las funciones, las responsabilidades asignadas, los puestos dentro de una organización, ¿sí? Nosotros lo conocemos más como un manual de función, ¿sí? Pero en realidad puede ser exclusivamente de puestos, ¿sí? Entonces, entra también dentro de lo que son las gamas del paquete de manual de manuales administrativos, ¿sí? Luego tenemos de técnicas, ¿sí? Detalla todos los principios y criterios necesarios para el desempeño en las actividades, ¿sí? ¿Qué habilidades técnicas tengo que tener, ¿sí? Para ejercer el puesto en el cual estoy. Luego tenemos de ventas, detalla también la información específica para apoyar esta función, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, hay empresas que tienen más trabajada el área de ventas por el rubro en el cual se dedican. Entonces, en ventas siempre tienen bien estipulados los objetivos y el sistema de trabajo en ventas, ¿sí? Entonces, dependiendo del rubro, el área de ventas a veces puede generarnos más trabajo que las demás áreas, ¿sí? También tenemos de producción, ¿sí? Y de finanzas. Tanto de producción como de finanzas son netamente ya operacional, ¿sí? Entonces, representan, por ejemplo, de qué manera se va a producir, y en el área de finanzas también el manejo, ¿sí? De qué manera.
Los dos más bien son de apoyo ya más específicos para lo que es un manual de procedimiento, pero entra también dentro de lo que son los manuales administrativos, ¿sí? Y luego están el de personal, de operación y de sistema. Son lo mismo, o sea que sirven también de apoyo a las diferentes áreas de la empresa, ¿sí? Tanto de personal, condiciones de trabajo, ahí podemos hablar de muchísimas normas del sistema de trabajo, la organización y el control del personal, si se va a marcar cuando se llega, si no va a marcar, si va a firmar nómina, cómo va a ser la cuestión, la organización y el control del personal, las entradas, las salidas, ¿sí? Todos los horarios, el legajo, o sea, hay muchas cuestiones de cómo se va a manejar, entonces eso también compete al área de personal. El área de operación, manuales de cómo se realizan las tareas. Sabemos que hay empresas que tienen muchos equipamientos, ¿sí? Cómo utilizan esos equipamientos, cómo proceder en caso de, tienen que tener los manuales, más aún si son maquinarias sofisticadas, de repente es aún más complicado, entonces tiene que haber dentro de lo que es, de qué manera se va a estar trabajando. Y luego de sistema, que también es de apoyo para conocer el funcionamiento del sistema de información administrativo, informático y de organización. O sea, también contamos, no se olvide de la parte informática. O sea, ¿cómo va a ser? Por ejemplo, hay empresas que constantemente utilizan más los software, un software para una actividad, después tienen que enviar sí o sí mensaje a la otra área, ¿cómo se van a comunicar? Un tiempo puede ser que utilice, ejemplo, el Skype o utilice un correo allí interno, o de qué manera se estará manejando todo el sistema de trabajo. En cuanto a informáticamente hablando y de comunicación, también tenemos que tener un manual. Vieron qué amplio es todo las cuestiones de manuales. Hay varios tipos que abarcan distintas áreas. Entonces, es bastante amplio cuando hablamos de manuales administrativos, ¿sí? Porque sabemos que administración es un área amplia que abarca varios conceptos, ¿sí? Entonces, allí también podemos mencionar como último desglose del manual, de los manuales administrativos serían por su ámbito, ¿sí? Que pueden ser general o puede ser específico. En cuanto a lo general, contiene información de carácter general de la organización, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, dependiendo mucho, gente, de cómo nosotros queremos encarar el manual, porque hay diferentes tipos de manuales, ¿sí? Pero este manual al que me estoy refiriendo general no tiene demasiadas especificaciones, sino habla de manera generalizada de la empresa, ¿sí? No da muchos detalles, ¿sí? Luego tenemos el específico. Y fíjense que el específico es todo lo opuesto, porque concentra la información en un área o una unidad nomás administrativa de una organización, ¿sí? Entonces puede ser que yo esté realizando como profesional un manual generalizado, o puede ser que yo esté haciendo un manual específico para un área en específica. Entonces, acorde al enfoque que yo estoy dando, es lo que voy a estar realizando el trabajo, ¿sí? Pero yo tengo que tener, lógicamente, un conocimiento amplio de en qué consiste cada tipo de manual, ¿sí? Bueno, ahora pasamos a lo que es los manuales de organización, que entran dentro de la gama del manual administrativo. ¿Y en qué consiste el manual de organización? Consiste en que es un documento que contiene una información referente al directorio administrativo. El antecedente tiene información de la legislación, atribuciones,
estructura, funciones de unidades administrativas que integran la institución, señalando los niveles jerárquicos, grado de autoridad, responsabilidad, canales de comunicación y coordinación. Asimismo, contiene organigramas que describen en forma gráfica la estructura de una organización. O sea que en el manual de organización tiene que estar completo, tiene que estar toda la información, tanto jurídica, tanto de función y también jerárquica y de organización, lógicamente, los canales de comunicación. Entonces, sí o sí, dentro de un manual de organización, yo tengo que tener establecido un organigrama para la empresa. Si mi empresa carece de un organigrama, entonces elaborar un organigrama también es todo un arte, gente. Entonces, es todo un estudio, así como el fluxograma también es todo un estudio en el cual yo tengo que saber dónde colocar cada función, ¿sí? Y eso representarlo o llevarlo en forma gráfica y que sea lo más real posible, ¿sí? Entonces, dentro de mi manual de organización, sí, es que no tengo, yo tengo que crear ese organigrama y de manera a reflejar la jerarquía y determinar los canales de comunicación existentes entre las distintas áreas para poder presentar mi manual de organización. Si no, mi manual de organización va a estar incompleto, ¿sí? Sabemos que es un documento que tiene que contar con toda la información básica y con la información principal y importante y clara que se necesita de una empresa o organización específica, ¿sí? Bueno, y aquí yo voy a hablar, en cuanto al manual de organización, yo voy a hablar de las partes en realidad del manual de organización, ¿sí? Y tiene la parte de identificación y allí sabemos que tenemos que tener un logotipo de la organización, tiene que tener el nombre de la organización a la cual pertenece el manual, la denominación y extensión del manual, general o específico. O sea que una vez que yo voy a empezar a elaborar el manual de funciones, tengo que saber si va a ser un manual general o va a ser un manual específico, ¿sí? Yo como futuro profesional tengo que saber si a mí me contratan para realizar un manual general, entonces me va a tomar cierta cantidad de tiempo. Tengo que especificarlo bien y de acuerdo a eso voy a recabar la información que necesito para poder realizar ese manual, ¿sí? En este caso, de corresponder a una unidad en particular, debe anotarse el nombre de esta, o sea, tiene que figurar o tiene que estar anotado dentro del manual a qué operación en específico o a qué unidad en específica, perdón, se está refiriendo ese manual. Tiene que decir dentro del manual, ¿sí? El lugar y la fecha de elaboración y el número de páginas. Y gente, aquí hay algo muy importante también. Ustedes saben que todos los manuales tienen un periodo de tiempo válido, ¿sí? Y eso lo determina la gerencia general hasta qué época o hasta cuántos años a mí me sirve ese manual de funciones o de procedimientos, porque recuerden que las empresas crecen, ¿sí? Y van cambiando su sistema. Si yo hoy como empresa tengo una sola casa matriz, luego tengo para años venideros, años siguientes, ya tengo más sucursales, entonces mi sistema de trabajo va a ir cambiando y por consecuencia el manual de funciones también. Entonces por eso es importante poner la fecha, ¿sí? Inclusive ese mismo manual que fue elaborado anteriormente puede ser modificado, entonces se especifica qué fecha se modificó ese manual, entonces allí ya sabemos que se actualizó. Pero generalmente es si un mismo profesional lo elabora, sí puede ser, digámosle, actualizado. Pero generalmente cuando asumimos un compromiso de realizar un manual de funciones, lo hacemos
de forma independiente a lo que el otro profesional haya hecho. Entonces, de ahí viene a que se hace otro manual, ¿sí? Pero lo ideal sería ir actualizando, ¿verdad?, los manuales. Y dentro del manual también tiene que estar el número de páginas. Eso también, eso todo dentro de la gama de identificación. Luego sigo en cuanto a identificación, que son la sustitución de páginas, actualización de la información. A eso me estaba refiriendo, que si es una actualización tiene que ir cambiando. Entonces, la unidad es de responsables de la elaboración y revisión y autorización. ¿Qué significa? Que es todo un proceso, gente, porque primeramente el profesional hace una planificación de cuánto tiempo le va a llevar a hacer un manual, y después ese plan es aprobado, es elaborado el manual, y eso entra en revisión por quienes, por la misma gerencia general, por el comité directivo o por el área de decisión más importante de la empresa. Luego eso es aprobado, ¿sí?, o autorizado. Entonces eso tiene que tener la firma, los nombres abajo de quién elaboró, quién autorizó y quién aprobó, ¿sí?, ese manual. Eso lo van a ver en todos los manuales, ¿sí? Al menos los manuales administrativos, siempre refiriéndome a los manuales administrativos. Una clave de la forma. En primer término se deben escribir las siglas de la organización. En segundo, las de unidad administrativa responsable de elaborar o utilizar el formulario. En tercero, el número consecutivo del formulario, y en cuarto, el año. O sea, esas son las referencias que son utilizadas dentro de un manual de funciones. Entonces, hay una clave que se utiliza por cada hoja. La parte, a veces está en la parte superior o en la parte inferior de la hoja, pero siempre tienen unas claves. ¿Qué significan esas claves? Significan, en primer término, las siglas de la organización, ¿sí? Por ejemplo, Agro S.A., entonces AAG, ¿sí? Una sigla o solo una A. Y en segundo va lo que es la unidad administrativa responsable, entonces pone allí unas letras. Si es, por ejemplo, gerencia general, pone GG, ¿sí? Entonces va elaborando esa clave a la cual se está refiriendo esa hoja en específico, ¿sí? En cada hoja entonces van a encontrar dentro de lo que es el manual esta clave de forma, ¿sí?, que es utilizada de manera a también tener un conocimiento resumido de qué se está tratando esa hoja, ¿sí? Y como último, el responsable de elaborar, de elaborar el formulario y el número consecutivo de formulario. O sea que esta clave de forma es una cuestión también que uno aprende en la práctica. ¿Por qué? Porque sabemos que a la hora de elaborar los papeles de trabajo, siempre vamos codificando. Igual que los contadores ya saben los códigos de las cuentas y demás, la misma cosa a la hora de realizar un manual, siempre tenemos las claves de la forma de papeles de trabajo, ¿sí? Bueno, y aquí está, por ejemplo, un ejemplo. Esta, por ejemplo, no sé si, a ver, voy a ver si lo amplío un poquito más. Lo presento a modo de presentación. Allí tenemos entonces el logo. Esto va a ser el logo de la empresa, ¿sí? Esto es la estructura en general de cómo se presenta el manual. Sería el logo de la empresa, el nombre de la organización en la parte de arriba, ¿sí? Arriba da la aclaración de que es un manual de organización. Luego tenemos la fecha, ¿sí? Esta parte de la fecha. Luego tenemos lo que es la página, ¿sí? Después tenemos lo que es la página y la fecha, y D constituye a D, dice, ¿sí? O sea, esas son las
perdón, las claves aquí, perdón, aquí no me permite, a ver, ahí está, bueno. Aquí tengo lo que es de, o sea, vendría a ser a qué se está refiriendo, ¿sí? A qué departamento, ¿sí? Constituye a, ¿sí? Y aquí vuelve a mencionar la palabra de, y acá da el apartado, ¿sí? El nombre apartado específico, pero generalmente aquí también lo aclara bien de qué departamento y a qué jerarquía está respondiendo. Sustituye a, ¿sí? Si es que hay alguna página de repente que se va a modificar, entonces allí, o actualizar en este caso, entonces allí hay el cambio, ¿sí? De a de, ¿sí? Por ejemplo, pero en este caso, por ejemplo, generalmente cuando realizamos un manual de funciones, raramente lo realiza la misma consultora y raramente hay actualización porque generalmente se le cambia, ¿sí? Se le cambia directamente, se hace un nuevo manual, pero en el caso de que haya una modificación se utiliza entonces esto, ¿sí? De sustituye a de, ¿sí? En cuanto a páginas se refiere, ¿sí? Entonces tengo que saber y conocer bien qué decía de tal página y que está sustituyendo ahora. Igualito que las ordenanzas, los reglamentos y demás, de la misma manera es como aquí está detallando, ¿sí? Y acá esta parte, el pie de página ya sería prácticamente la parte de abajo, ¿sí? Elaboró, dice, ¿sí? El término allí, la palabra es elaboró y ahí va a estar el nombre de la persona de quien ha elaborado el manual. Luego revisó, va a decir el nombre de la persona y autorizó también. Y aquí, por ejemplo, está la clave. Generalmente lo ponen aquí arriba o lo pueden poner aquí abajo, bien abajito. Y aquí está la clave, dice ONU de 5100209. O sea, esa es la clave y aquí te da una aclaración en la parte bien de abajo, corresponde a Organización de las Naciones Unidas, o sea que pone ONU, entonces eso significa esa clave, Organizaciones de las Naciones Unidas. Luego dice Dirección General, en este caso hizo un resumen de información, significa DSI, entonces Dirección General de Información, y ahí te dice el formulario número 2, ¿sí? Y el año 2009, ¿sí? Entonces aquí te da el número del formulario, como ya lo habíamos mencionado, y aquí el año del formulario, ¿sí? Entonces, esta es en síntesis la clave, ¿verdad? Pero sabemos que operativamente lo utilizamos las personas que estamos realizando el manual, operativamente manejamos la clave y lógicamente que también los que utilizan el manual deberían manejarlo también, en teoría, ¿sí? Entonces, este vendría a ser el modelo general de la identificación. Luego, tenemos un índice. Tenemos el índice del contenido, eso es fácil. Tiene una redacción de los capítulos apartados que constituyen el cuerpo del documento. O sea que dentro del manual también siempre vamos a tener un índice. Luego tenemos otra parte más que es el prólogo, ¿sí? La introducción o ambos, ¿sí? Puede ser que yo lo mencione como un prólogo, lo mencione como una introducción o lo mencione como ambos, ¿sí? El prólogo normalmente es la presentación que hace el manual a alguna de la autoridad de la organización, ¿sí? La introducción es la breve explicación del contenido del documento, cómo se estructura, propósito, ámbito de aplicación y la necesidad de mantenerlo vigente, ¿sí? Siempre se menciona en la introducción que se tiene que tener lo más vigente y actualizado posible, ¿sí? Luego tenemos la base legal, ¿sí? O la legislación.
¿sí? Esto es muy importante también, en qué base legal nos estamos apoyando. Entonces contiene una lista de títulos de los principios, ordenamientos jurídicos que norman las actividades de la organización. Por ejemplo, puedo decir que todas las actividades realizadas en esta empresa son basadas en la Constitución Nacional y las leyes, y también en las leyes 125/91, en la 2421, ¿sí? Entonces, voy mencionando en qué me estoy basando en ciertas áreas o ámbitos. Y también, eso lo puedo hacer a modo general. Luego lo puedo especificar también disposiciones legales sigan un ordenamiento jurídico. Ahí dijimos el orden de prelado de prelación de leyes. Entonces va de lo general a lo particular. Voy a hablar primero de la Constitución Nacional, de los tratados, de las leyes, de los convenios, luego hablo de los reglamentos, de los decretos, los acuerdos y circulares. ¿Sí? O sea, eso sería la base de la legislación en la cual yo me estoy manejando como empresa, y lo tengo que describir ahí en el área de base o legislación legal. Luego tenemos el área de lo que es atribuciones. Transcripción textual y completa del artículo, cláusula, considerando o punto que explica las facultades conferidas a la organización de acuerdo con las disposiciones jurídicas que fundamentan su quehacer, ¿sí? O sea, voy a decir todas las atribuciones, ¿sí? O las facultades conferidas que tiene este manual, ¿sí? En forma textual, ¿sí? Como artículos, como cada artículo, cuáles son las atribuciones, ¿sí? Luego la estructura orgánica, que vendría a ser la descripción ordenada de las unidades administrativas. Si en forma ordenada voy a ir escribiendo las unidades administrativas de la organización en función de sus relaciones de jerarquía. Si yo, por ejemplo, tengo por encima al gerente general, voy a ir hablando del gerente general, o voy a hablar de la secretaria, después de las distintas unidades, ¿sí? Y así sucesivamente. Depende de cómo está ordenado en los puestos, ¿sí? Las funciones, allí voy a ir describiendo en forma ordenada en cuanto a lo que es el área de estructura orgánica. Aquí, por ejemplo, da un ejemplo. Y ahí dice 1.0 es dirección general, y 1.01 es asesoría, 1.02 es auditoría interna, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, va 1.1, gerencia general, es igualito a un plan de cuentas en donde vamos ordenadamente describiendo los puestos. Y de la misma manera lo hago en la estructura orgánica. Allí yo voy a ir describiendo los puestos en el orden en el cual están dentro de la empresa, en el orden de importancia, comenzando por los más importantes y voy yendo hacia abajo en cuanto a, digo los más importantes en cuanto a toma de decisiones, gente. Sabemos que todas las funciones son importantes, pero existe una jerarquía y ahí yo tengo que detallar esa jerarquía en orden, ¿sí? Y luego un organigrama, ¿sí? Ahí voy a presentar mi organigrama general. Todas las empresas deberían de tener organigrama. Yo no sé si alguien ya hizo aquí una investigación sobre supermercado, y siempre digo que nunca he encontrado bien especificado el organigrama de un supermercado paraguayo. Si ustedes indagan en las páginas, ninguna me muestra un organigrama, ¿sí? Entonces, allí está la gran misión que tiene el área de los profesionales consultores: presentar el organigrama dentro del manual administrativo. Tiene que estar el organigrama, no puede ser. Por ejemplo, entro en una página de un supermercado que tiene no sé cuántas sucursales y había sido que no tiene no me muestra, y eso tiene que ser, gente, es público, tanto la misión, visión, objetivos tienen que ser públicos.
¿Qué pasa en cuanto a esto? Muchas veces no lo presenta la empresa. Esto dentro del manual tiene que estar el organigrama, sí o sí. La representación gráfica, ¿sí? Y aquí está el modelo entonces. Aquí lo presento, aquí tengo lo que es el organigrama y ahí la representación gráfica. Y ahí siempre vamos a tener lo que son los responsables de la elaboración, la fecha, la actualización en su debido caso. Y el nombre de la organización y allí va a ir el organigrama. En teoría, todas las empresas deberían tener un organigrama y eso va dentro del manual, gente. Sí o sí. Así como la misión, como ya mencioné, la misión, ¿qué es lo que ustedes van a escribir en la misión en este caso? Este enunciado sirve a la organización como guía o marco de referencia para orientar sus acciones y enlazar lo deseado con lo posible. Entonces, en la misión va a ir bien especificado la misión, entrelazado la misión de la empresa con la misión de este manual. Este manual administrativo tiene una misión también, pero que va conjugado dentro de lo que es la misión de la empresa, ¿sí? Entonces, a partir de allí, paso a las funciones, ¿sí? Una vez que describí la misión, paso a las distintas funciones. Y ahí vamos a hablar de cada una de las funciones, ¿sí? Es la representación de las tareas inherentes de cada una de las unidades administrativas. Voy a hablar de todas las funciones, ¿sí? Que forman parte de lo que yo ya dije, de la estructura orgánica y del organigrama. Entonces, de esa manera es como voy a realizar mi manual administrativo, ¿sí? Tengo la representación de las tareas inherentes de cada una de las unidades administrativas que forman parte de la estructura orgánica necesarias para cumplir con las atribuciones encomendadas a la organización. Y ahí me cita ciertos aspectos, que los títulos de las unidades correspondan a los que utilizan en la estructura orgánica. O sea, gente, que si yo voy a elaborar mi manual, sí, yo dije aquí que aquí en mi ejemplo de estructura orgánica que había una asesoría, ¿sí? Que dependía de la dirección general, asesoría. Entonces, a la hora de describir yo aquí las funciones, voy a poner otra vez la dirección general y cuál es su función, y luego va a ir la asesoría y cuál es su función. O sea, siempre voy a estar respetando el orden, de la misma manera como lo presenté gráficamente aquí en el organigrama, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a escribir en funciones. También, ¿qué más voy a tener en cuenta? Voy a tener en cuenta que sigan el orden establecido en la estructura. O sea, si yo dije en mi organigrama, dije en mi estructura orgánica que tenía ese orden jerárquico, entonces tengo que respetarlo a la hora de escribir las funciones. Y por último, que la redacción se inicie con un verbo en infinitivo, ¿sí? Entonces yo, gente, como profesional, siempre debo saber redactar. En todas las funciones tengo que saber redactar. Y en la función como consultor administrativo, más que nadie tengo que saber redactar. Entonces tengo que manejar lo que son los verbos en infinitivo. Y aquí voy a dar cuáles son esos verbos. ¿Cómo voy a escribir los verbos más comunes para indicar una función, por ejemplo? Me dice superior, por ejemplo, en el caso de mandos superiores, mandos medios y nivel operativo. O sea, me divide aquí los distintos puestos de acuerdo a la función, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, me da el verbo administrar, asegurar, autorizar, Profe, coordinar, controlar, ¿sí? profe, yo te quiero avisar que no me vamos a poder estar conectado. Sí, ¿qué pasó, Y Leonardo? por mi trabajo. Ah, bueno. Si es que me puede Déjame considerar la presencia. Sí, déjame tu nombre en el chat, por favor.
Dale, profe. Ronaldo Zamudio sería, ¿verdad? Sí, ahora dejo mi nombre. Bueno, escribí y salí silenciosamente. Dale. Ok, ok. Bueno. Seguimos entonces, a ver un poco si están o no están. A ver. ¿Están? La mayoría me están siguiendo. ¿O no están? ¿Qué hora es? Sí, sí, profe. ¿Sí? Porque pensé que Sí. esta semana he visto varios memes estrategas de los estudiantes que estaban en su cama con su mujer. Sí está, pero estaba durmiendo en la cama y cerrado la cámara. Entonces, allí, ¿qué tan en serio estamos tomando nuestra formación, gente? ¿Sí? Entonces, es una misión que tengo, la de controlar si están o no están, ¿sí? A ver, Juan está. Juan Presente, Ferreira, profesora. ¿sí? Presente. Ok, ok, ok. Ok, bueno. Están la mayoría, entonces voy a ver un poco, a ver. Aquí yo tengo 2 Juan Ferreira. ¿Por qué 2 Juan Ferreira? Me figura en la pantalla 2. Profe, es que estaba probando en mi teléfono, estaba configurando también, pues. Ah, Y de mi entiendo. computadora también. Ahora apagué mi computadora. Ahora entendí. Sí, ahora desapareció. Quería saber porque me aparecían 2 nombres aquí. Viste que tengo 2 Bueno. clases, pues, y tengo que usar mi teléfono y la notebook también, y estaba configurando ahora mi teléfono, por eso nomás. Ok, ok. Bueno, ¿se entendió hasta allí, gente, en qué consiste, cómo es el manual de funciones? Si no es ninguna tarea fácil realizar un manual de funciones, es un trabajo amplio, ¿sí? Que requiere de tiempo y también de mucha información general y tiene que haber una predisposición de la parte gerencial y también de la parte de los funcionarios como para que nosotros podamos hacer un buen trabajo como profesionales, ¿sí? Pero que nosotros tenemos que estar preparados también para tener un conocimiento por lo menos general de lo que es, ¿sí? Entonces, voy a seguir la clase, seguir compartiendo con ustedes hasta terminar esto. Una vez que terminamos el power del día, sí, en cuanto a lo que es los verbos, sí, tengo que saber escribir, gente. En cuanto a lo que es utilización de verbos más comunes en funciones, aquí yo doy algunos ejemplos. Y da lo que es administrar, aprobar, asegurar, asignar. O sea, ustedes van a ir viendo. También en el área nivel operativo, los mismos ejemplos, ¿sí? Que hacen propios a esa área de la empresa o las funciones de la empresa. Entonces, siempre a la hora de escribir funciones, yo tengo que utilizar los verbos infinitivos, gente, ¿sí? Bueno, voy a seguir. Y por último, aquí con esto ya termino lo que son las descripciones de los puestos. ¿Sí? Aquí simplemente yo voy a identificar el puesto, voy a escribir el nombre y la ubicación de ese. Y aquí, por ejemplo, hay un modelo, hay diferentes modelos. Hay gente que al hacer la descripción del puesto, inclusive transcribe, digámosle, que pega allí en un organigramita chiquitito en donde me señala de quién es dependiente en forma directa, ¿sí? Y ahí hace el detalle, ¿sí? Además del detalle del nombre, ubicación y ámbito de la operación, también hace ese detalle gráfico, digámosle, que es muy original. Realmente a mí me gustan mucho los manuales que tienen al costado otra vez en forma de diagrama, en forma de organigramita chiquitito, digámosle, a qué área específicamente se está refiriendo. Pero en realidad muchas veces por una cuestión de forma es lo que difieren, ¿verdad? Pero
es interesante también hacerlo de esa manera, como sugerencia nada más. Luego tenemos lo que es las relaciones de auditoría, ¿sí? De dónde se inician los puestos subordinados y las facultades de decisión, así como las relaciones de línea y específica. O sea, yo voy a decir, por ejemplo, voy a describir, cuando yo digo voy a describir los puestos, tengo que decir bien quién le va a controlar si hay una auditoría interna dentro de una empresa, quién le va a controlar lo que hace, a quién tiene que responder por las actividades que realiza. Entonces tiene que tener un jefe directo y además puede ser que tenga otra persona que también esté encargada de supervisar su trabajo, además de rendir cuenta a su jefe. O sea, yo tengo que especificar todito, bien detallados los puestos, a quién, cómo, cuándo, en forma detallada. Luego las funciones generales y específicas. Hay puestos que van a tener funciones generales y va a haber puestos que va a tener solamente bien especificado. Depende de qué área esté hablando. Sus responsabilidades y sus deberes, ¿cuáles son sus responsabilidades? ¿Qué significa responsabilidades? Ahí ya hablamos de leyes propias de las leyes laborales, leyes o política propia de la empresa, por ejemplo. Allí vamos a especificar bien. Hay varios tipos de responsabilidades que son delegadas por la organización a sus empleados, entonces difiere de un tipo a otro de organización. Luego tenemos las relaciones de comunicación entre las unidades. Yo represento a esta unidad y soy yo lo que comunico a la otra unidad o mi subordinado puede comunicar también. O sea, tengo que detallar bien todas las líneas de comunicación. Y por último, las especificaciones del puesto en cuanto a conocimiento, experiencia, iniciativa y personalidad. En esta área, gente, en el área de especificaciones del puesto en cuanto a conocimiento, experiencia, iniciativa y personalidad, es lo que nosotros, consultores administrativos, necesitamos ayuda de la parte de los que son expertos en personas, ¿sí? En gestión de talento, en gestión de personas. Y administrativamente hay personas que están especializadas en recursos humanos, ¿sí? En cuanto a selección, en perfiles de puesto. Entonces, allí va muy de la mano también con la psicología, ¿sí? En cuanto a personalidad se refiere, porque cada puesto tiene un tipo distinto de personalidad que también lo caracteriza, ¿sí? Entonces, es todo un arte también hacer esa parte, la parte de los perfiles de los personales o funcionarios que componen a una empresa. Por eso hablo siempre de que es un trabajo en consultoría, porque sabemos que las consultorías están integradas por distintos profesionales, ¿sí? Bueno, hasta allí cierro lo que es manuales, en cuanto a manuales de funciones. ¿Alguna duda sobre este tema en específico? Sobre el tema de hoy. ¿Alguna duda? ¿O muchas dudas o ninguna duda? Por mí está bastante claro, profe. Sí. Lo ideal sería que no se tienen los cajones, los manuales de funciones, porque cada empresa la realizan como si fuera, bueno, como algo necesario que cada empresa tiene que tener, ¿verdad? Para como respaldo, pero ¿qué pasa? Lo encajonan. Lo ideal sería que a todos los funcionarios de una empresa les facilite una copia del manual y cada uno lo estudie para conocer el funcionamiento de una empresa. Y a partir de ahí ir trabajando y actuando según los objetivos de cada empresa, ¿verdad? Porque eso es en el fondo, ¿verdad? Para la función de un manual, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Y sería para cómo debería funcionar una empresa determinada, una organización. Y normalmente uno entra en una empresa X
y ni siquiera le facilita el manual de funciones. Y uno tiene que tratar de indagar poco a poco y realmente eso es una tarea de todos los administradores y contadores que debemos ir implementando, ¿verdad? Y así innovando en los lugares donde estamos trabajando. Sí, es exactamente, Carlos. Y yo creo que es algo que tenemos que implementarlo en todas las empresas en donde nos toque de repente tener una función más administrativa de ir organizando, porque eso es lo que las empresas muchas veces le cuesta, ¿sí? A nuestras empresas que son muy informales todavía, no se rigen con reglamentos, con manuales, no tienen una política clara, no tienen un organigrama, como mencioné, di el ejemplo, no voy a decir que es súper, ¿verdad? Porque en realidad hay varios que no tienen un organigrama especificado dentro de lo que es el área estructural de la empresa, ¿sí? Puede ser que tenga su misión o su visión, pero no tiene un organigrama, por ejemplo, general, en donde me dice cuántas sucursales tiene en todo el país, por ejemplo. ¿Sí? Porque sabemos que hay organigramas que tienen que ser generales y luego hay un organigrama que es propio de una sucursal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros hablamos de empresas, hay mucho que hacer todavía en cuanto a estructura, en cuanto a formalidad, ¿sí? Y que no, el manual organizativo no es solamente el de funciones, sino que su función es integral, gente. Comienza desde los objetivos, los valores, la misión y va a desglosar hasta lo que es prácticamente los puestos de trabajo. O sea que yo no estoy hablando de un manual solamente de procedimiento o de funciones, yo le estoy hablando de un manual de organización en donde tengo que especificar las bases legales, ¿sí? Las bases organizativas, el objetivo general de mi empresa, su misión, su visión, ¿sí? Y luego ir desglosando lo que son los puestos y las funciones y describir los puestos, los perfiles de los puestos, ¿sí? Y todo el sistema de trabajo en sí de una empresa. O sea, no es un trabajo de un día lo que estamos planteando aquí. Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta es que las empresas, si yo no tengo es como mi Biblia, si yo no tengo la Biblia en mi mano, entonces quiere decir que ¿para qué me van a entregar el libro de catecismo si yo no manejo la Biblia todavía? Y la misma cosa es con el manual organizacional. Si yo no tengo bien estructurado todavía la empresa, si es un trabajo arduo todavía lo que tengo que hacer. Entonces, no va a ser muy difícil que yo direccione el todo, porque una vez que la empresa va creciendo, allí recién parece que los directivos empiezan a darse cuenta que necesitan estructura, necesita tener en orden los papeles, necesita estructura, y no está contando, porque en realidad pasa que muchas veces las empresas no formalizan muchas cosas y a la hora de querer avanzar al siguiente paso, al querer crecer aún más, pasa que había sido no tienen las bases, ¿sí? Y ahí recién las empresas parecen que empiezan a reaccionar y los directivos empiezan a buscar de qué manera ir trabajando y organizando y formalizando las empresas. Y digo en general porque casi la mayoría de las empresas, al menos las familiares, están muy poco formalizadas y organizadas en cuanto a estructura se trate, ¿sí? Entonces tenemos una ardua tarea todavía como futuros profesionales en focalizarnos en eso, ¿sí? Bueno, ya son las 20:30. Ahora quiero que me digan a ver quién era el que me consultó las cuestiones de la clase pasada, ¿verdad? ¿Cuál sería la duda en general? Sí, profe.
En realidad la elaboración nomás, profe. La elaboración, qué tan extenso tiene que ser, todo eso, profe. Bueno, en realidad un fluxograma siempre va a tener un inicio, como dije, y siempre va a tener un término en cuanto a lo que se refiere a procesos, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es simplemente seleccionar un área de la empresa que ustedes manejan más. A ver, por ejemplo, a ver, ¿de qué sector estás queriendo realizar tu fluxograma o todavía no lo decidiste? ¿No? Y en la parte administrativa, sí que vamos a llevar en cuenta lo que es actualmente lo laboral, ¿verdad? Sí. ¿Y qué área de administración? Y estaría la parte de recursos humanos, bro. Recursos humanos. Sí, ¿Sí? específicamente. Sí. Bueno, está bien. En el área de recursos humanos, por ejemplo. Entonces, si yo voy a hacer un fluxograma en cuanto a lo que es recursos humanos, tengo que elegir una de las funciones del recurso humano. Por ejemplo, si yo voy a hacer el área de contratación de un nuevo personal, por ejemplo. Entonces yo ese procedimiento voy a describir de qué manera voy a estar realizando eso, ¿sí? ¿Y cómo voy a describir? Simplemente voy a ir diciendo paso por paso qué es lo que voy a hacer primero. Primero voy a reseleccionar las carpetas. No, ¿qué voy a hacer primero? Primero voy a hacer el anuncio, ¿sí? Puedo iniciar desde el principio, por eso digo, inicia en el principio, de un solo proceso, gente, es un solo proceso, ¿sí? Entonces, si yo voy a decir, yo voy a seleccionar un nuevo personal para la empresa, entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento que voy a llevar a cabo? Primero voy a realizar el anuncio respectivo del cargo vacante. Comienza por el anuncio respectivo del cargo vacante. Sí, esa es mi metodología de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago después? Y ahí comienza la acción. ¿Cómo voy a representarlo gráficamente? Toda operación o toda acción se representa por un círculo, ¿sí? Entonces, esa operación, ¿quién la realiza? La realiza el departamento de recursos humanos, ¿sí? Y quien aprueba eso, tiene que tener gente, no se olvide, otro departamento que aprueba o otra autoridad es si en el mismo departamento se aprueba, son dos funciones que estoy mencionando, entonces tengo que hacerlo gráficamente, ¿sí? A ver, voy a mostrar un poco un fluxograma. Aquí voy a buscar para mostrarle un poco en forma, digamos, gráfica, para que me entiendan más de cómo sería. A ver un poco. Si me aguardan allí en línea. Voy a buscar el documento que la vez pasada creo que le estaba mostrando luego a ustedes. A ver un poco. Profe, mientras que está buscando. Sí, Entonces, ese por selección de personal, ¿verdad? Y ese entonces va a llegar hasta contratar el personal, hasta ahí sería el archivo, termina. sí, Hasta ahí exacto. llegaría. Sí, hasta ahí quedaría. Sí. Bueno, aquí por ejemplo, creo que no sé si alcé esto o no alcé, parece, ¿verdad? En la plataforma. Voy a alzarlo esto. Aquí, ¿ven la imagen de este fluxograma propuesta? Sí, sí. Sí, Sí, profe. bueno. Aquí, por ejemplo, este es el cuadro
del fluxograma en el cual yo propongo que se realice de esta manera el procedimiento, ¿sí? Entonces, si ustedes no conocen cómo se hace el procedimiento, tienen que indagar primero cómo se hace correctamente, ¿sí? Y si ya lo conocen porque varias veces lo realizaron en su trabajo, entonces lo describen ahí tal y cual lo realizan, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la operación es círculo. La flecha es transporte o significa transporte. El cuadrado significa control y el triángulo significa archivo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo un paso 1 y aquí tengo la descripción de ese paso y los distintos sectores de la empresa. Bueno, aquí dice que el consejo administrativo, describo yo, el consejo administrativo establece los convenios o alianzas con los proveedores de los insumos. Estos deben estar estipulados de manera escrita. Entonces, yo acá digo que primeramente lo que estipulan las políticas con los proveedores es el consejo administrativo. Entonces, lo represento con aquí un asterisco a los proveedores. Aquí especifico que es proveedores asterisco, ¿sí? Entonces, proveedores ya son otros externos. Entonces, allí también los represento en mi cuadro con proveedores, ¿sí? Entonces, esta flechita en teoría tiene que estar en dirección a este proveedor, ¿sí? Entonces, yo de aquí paso aquí, ¿sí? Esto, por ejemplo, se movió, creo. Pero esto es así, ¿sí? Entonces, el consejo tiene un convenio con los proveedores, ¿sí? Entonces, es conjunto, por eso hay una flecha ahí de transporte, ¿sí? Porque no es solamente el consejo administrativo el que decide, también en acuerdo con el proveedor, por eso es que hay la flechita ahí de transporte, ¿sí? Y proveedor significa ese asterisco, ¿sí? Luego, ¿qué pasa? El consejo administrativo aprueba, ¿verdad? Los convenios o tratados, y aprobar es una operación porque toda acción es representada por un círculo. Entonces, el círculo es operación. Entonces, el consejo CA significa consejo administrativo, el que aprobó. Entonces, por eso es un círculo allí en representación. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa una vez que ya lo aprobó? Ahí hubo un relacionamiento entre consejo administrativo y proveedores. De allí pasó esta flechita indica que pasó al departamento comercial hacia abajo, ¿sí? Pasó al departamento comercial, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo la gerencia o departamento comercial? El gerente comercial solicita los insumos por medio de la orden de compra en triplicado al proveedor, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Tiene una acción, un círculo como acción, ¿sí? Entonces, la operación que está realizando es que solicita, es una operación o acción, como quieran llamarlo, entonces va representado con un círculo. ¿Y a quién solicita? La flecha indica hacia dónde parte, ¿sí? Mi fluxograma. Entonces, aquí el círculo parte hacia el proveedor porque el gerente comercial le solicitó al proveedor. Entonces, vuelve la flecha indicando hacia el proveedor, que era este asterisco, que yo lo señalé como un asterisco. Entonces, de ahí en más, ¿qué sucede? Remite, dice, al encargado de depósito en duplicado la orden de compra. Entonces, ¿qué sucede? Esto también es operación. O sea, no hace falta que lo realice 2 veces. Entonces, de acá partió ¿a dónde? Aquí. En el departamento de, aquí, en el departamento de
de depósito, sería el encargado de depósito, entonces va a ser en el departamento de depósito lo que yo voy a enviar mi orden de compra. Entonces mi orden de compra está en el departamento de depósito, ¿sí? Lo que sucede es solo tránsito, solo envié yo, ¿sí? Comercial envía, entonces, ¿qué pasa? Tengo que insertar aquí un círculo, porque ¿qué hace? El encargado de depósito, aquí me está marcando, el encargado de depósito recibe, ¿sí? Esto es tránsito, no nada más. De acá, en teoría de acá, del departamento de gerencia general, pasó a lo que es el departamento de depósitos. Entonces, de acá tiene que haber otro círculo, ¿sí? Ay, perdón. Acá tiene que haber otro círculo, porque el encargado de depósito en duplicado de la orden remite es una acción. Entonces, yo este círculo lo tengo que copiar aquí también, ¿sí? Entonces voy a dar copiar, vamos a ver si me copia. Aquí, control V. No me está copiando, pero aquí tiene que haber un círculo también. Entonces, allí tiene que haber un círculo. Inserto yo el círculo, voy a insertar entonces acá en formas. Voy a insertar el círculo aquí, ¿sí? Inserto ese círculo, lo pongo en blanco, entonces allí para que, entonces toda operación, todo lo que yo realice en cuanto a lo que es operación es círculo, gente, ¿sí? Entonces remite el encargado de depósito en duplicado de la orden de compra. Entonces, remite es simplemente una operación y esto lo direcciono hacia el encargado de depósito. El encargado de depósito, ¿qué hace? Aquí él recibe de nuevo, ¿sí? Recibe, verifica es cuadrado, por eso tengo un círculo y un cuadrado. Y luego recibe, verifica la orden. Una vez que son enviados los productos, controla la cantidad y los precios que corresponden a los solicitados. Entonces, verifica y controla es simbolizado por el cuadrado. Recuerden que toda verificación, acá control, si se fijan arriba, todo control va a ser cuadrado, ¿sí? La imagen del cuadrado. Entonces, aquí el encargado de depósito recibió, verificó y controló la cantidad, ¿sí? Entonces allí tengo una operación y una verificación. Luego, si todo está correcto, dice, procede a ingresar en el sistema informático y envía a la contabilidad el triplicado. ¿Dónde acá yo tengo en mi cuadro departamento contable? Aquí. Entonces, esto tiene que estar hacia aquí, ¿sí? En departamento contable. Entonces, esto es simplemente él verifica si todo está correcto. Acá verificó y envió a contabilidad, ¿sí? Esta flecha siempre me va a direccionar hacia dónde va mi flujo, ¿sí? Entonces, aquí. Y luego, aquí verificó. ¿Qué más hizo? Procede a ingresar en el sistema, dice informático, y envía, si todo está correcto, procede a ingresar en el sistema informático, ¿sí? Y envía a contabilidad en triplicado. Entonces, aquí no dice verificó, aquí sí verificó, acá no dice verificó, acá dice si todo está correcto, nada más, él ya procedió a ingresar. Y ingresar es una operación. ¿Y cómo represento la operación? Por medio de un círculo. Entonces, voy a insertar allí un círculo en esa área, ¿sí? Entonces, voy a formas, voy al círculo y eso es lo que voy a dibujar aquí, el círculo, ¿sí? Voy a dibujar allí
esto va a ir direccionado aquí, ¿sí? Una cuestión acá de paciencia para hacer este gráfico, ¿sí? Allí, esto estaba todo correcto. ¿Y qué es lo que hizo el funcionario? Envió a contabilidad. ¿Y dónde es contabilidad acá en mi gráfico? El último departamento, el departamento contable es el último. Entonces, esto pasó acá. Entonces, esta flechita, voy a borrarlo aquí y voy a ponerlo aquí. Aquí. Bueno, si todo está correcto, procede a ingresar al sistema informático y envía contabilidad al triplicado. Ya envió eso. Entonces, ¿en dónde termina? Como dijo la compañera, contabilidad controla, o sea, queda en cuadrado, que es controlar, archiva en triángulo el documento de las documentaciones emitidas. Y ahí está, ahí terminó en el departamento contable, allí terminó el proceso, ¿sí? Bueno, este es un proceso. ¿Qué proceso es? El proceso de compra, ¿sí? Entonces, una vez que he terminado este proceso, ¿sí? Una vez que he terminado este proceso, lo doy en el área de contabilidad archivado. Entonces, allí terminó el proceso de la orden de compra. Solamente ustedes pueden realizar un solo proceso, gente, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren hacer, por ejemplo, el ingreso de una factura compra, el ingreso del área compra, del área venta, entonces ustedes van a decidir qué proceso quieren llevarlo al fluxograma, ¿sí? Entonces, una vez que termina esto, vamos a lo que es más abajo. A ver un poco. Se me congeló la imagen. A ver, vamos a ir más abajo. Hasta allí terminó el proceso. Aquí abajo, lo que puedo dar es algunos detalles de cuáles son las documentaciones que fueron utilizadas dentro de este fluxograma. Eso puedo aquí detallarlo. Por ejemplo, documentos utilizados, ¿sí? Y ahí detallo los documentos que fueron utilizados. A modo nada más de aclarar, ¿sí? Cuáles fueron la nota de remisión, ¿sí? También puedo detallar las facturas o la orden de compra. Y también la factura, si es que hay dentro del proceso. En este caso, por ejemplo, hablamos de simple, a ver, si mencionamos factura dentro del orden de compra en triplicado, nada más habla todo de orden de compra, ¿sí? Entonces sería la orden de compra nada más el que se utilizó y la nota de remisión, ¿sí? A ver, acuerdos y convenios con proveedores. Entonces, acuerdos y convenios también son documentos, ¿sí? Entonces, puede ser acuerdos y convenios. Entonces, allí tengo lo que es elaborado un solo proceso. Ustedes, por ejemplo, si están en el área venta, ¿sí? Una sola venta de un producto, ¿cómo se realiza? O la compra de un solo producto, ¿cómo se realiza el proceso? Ustedes lo pueden describir y simplemente dividir por cada sector de responsabilidad y luego graficar con la tabla, ¿sí? ¿Alguna duda hasta allí? Ahora sí se entiende súper bien, profe. Bueno, de mi parte, por ejemplo. Por ejemplo, que de repente le puede costar, por ejemplo, ¿dónde comienza? Por ejemplo, en el área compra comienza con la solicitud de la mercadería. Allí comienza. ¿Sí? Profe, ¿Sí? y hay otro tipo de modelo, ese que es pulsograma vertical. ¿Ese no podemos usar también? Sí, podés utilizarlo. Claro que sí. Este es el que yo suelo más utilizar nada más. Pero ustedes lo pueden utilizar de forma vertical, horizontal, con el cual están más amigados nomás, no hay ningún problema. Yo pongo esto a modo de ejemplo, pero ustedes lógicamente pueden indagar y pueden amigarse con cualquier modelo que sea
que sea representativo, pero que también cumpla con los signos. Saben que estos son los signos básicos de un diagrama, ¿sí? Pueden utilizarlo, con eso no hay ningún problema. Yo no me cierro a lo que es, no hay que cerrárselo tampoco a lo que es los conocimientos. Siempre hay que investigar más si podemos, ¿sí? Si están dentro de nuestras posibilidades. No hay problema, Ángel, en cuanto a eso. ¿Cuántos puntos vale el trabajo, profe? Este trabajo creo que tendría, a ver, 5 puntos, creo. 5 puntos creo que es el trabajo, porque tenemos por rúbrica. Sí, siempre va a ser por rúbrica en cuanto a gráficos se trate. Es una política ahora de que los gráficos siempre van a ser evaluados con rúbricas, ¿sí? Y incidirá en que si tiene un inicio y tiene un término, ¿sí? Y si están bien descritos en forma detallada los pasos, ¿sí? O sea, una cuestión ya propia de presentación, ¿sí? ¿Alguna duda, Ángel, si se te quedó algo todo claro o tenés alguna duda? No se te quedó claro. No, sí me quedó claro, profe. Ok. Ok, bueno. ¿Alguien más tiene alguna duda referente a este tema del flusograma? Por mí bastante No, claro. Sí, bueno. El día de hoy, por ser viernes, como siempre hago los viernes, voy a lanzar foro de participación, ¿sí? Sencillo, dentro de la plataforma, y lo voy a hacer y ustedes van a responder las preguntas referentes a lo que es el manual del día de hoy. Pero antes de hacer eso, quiero mostrarles el modelo, lógicamente, de lo que es un manual de funciones propiamente dicho, ¿verdad? Hablamos mucho de las partes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando un manual de funciones, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, ustedes ven, es un modelo básico, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, es de funciones por cargo, es el manual, ¿sí? Tiene una carátula. Aquí, por ejemplo, en cuanto a la carátula, generalmente las empresas solicitan poner ya luego el logo, el nombre, que es manual de funciones de esa empresa en específico, pero este es un modelo así bastante, digamos, didáctico nada más. Aquí tenemos lo que es el nombre de la empresa, el detalle que es un manual, ¿sí? La versión de este manual, la fecha de elaboración y lógicamente el logo de la empresa que realizó este manual, porque también, gente, nosotros como consultores queremos que se haga conocer nuestra consultora o el trabajo profesional, y en los manuales suelen haber también los logos de la empresa que hizo ese manual, ¿sí? Eso también no es necesario, pero en realidad muchos lo hacen, ¿sí? Si es que la empresa aprueba esto, entonces sí se permite allí también quién elaboró, ¿sí? ¿Qué consultora lo elaboró? Y aquí, por ejemplo, va detallando la misión, la visión. La primera parte habla de la introducción. Tiene una introducción, tiene un objetivo del manual, tiene la misión, tiene la visión, ¿sí? Tiene un objetivo general y objetivos específicos, el nombre de la empresa, el alcance ¿qué significa? ¿De qué fecha hasta qué fecha? ¿Sí? Entonces, ¿de qué procedimiento hasta qué procedimiento voy a tener en cuenta en cuanto al alcance? ¿Sí? Los responsables, ¿sí? Y lógicamente el organigrama. Sí o sí tiene que tener el organigrama dentro del manual de funciones, ¿sí? La breve reseña histórica de esa empresa, imagínense. Y aquí tenemos lo que es los gráficos. Gráficos más
ilustrativos referente a lo que ya mencionó allá en el organigrama y lógicamente ya el marco legal. El marco legal es sí o sí, tiene que tener los decretos, las leyes, ¿sí? Tiene que estar dentro de nuestro manual. Y luego ya la descripción por los cargos. Aquí, por ejemplo, nos hace un detalle de la estructura, nos hace un detalle de la estructura orgánica que habíamos dicho, a este manual le falta eso, esa estructura orgánica, pero sí ya lo describe y para que sea más ordenado, pero sí ya lo describe aquí y aquí lo ordena uno como cargos. Gerente general comienza con el puesto más alto y ahí va describiendo las funciones, las contribuciones, las competencias, ¿sí? Los requisitos, las experiencias, las habilidades, las responsabilidades, ¿sí? Bueno, esto yo lo muestro a modo de ejemplo, ¿sí? Es bastante amplio esto, ¿sí? Es muy a modo de ilustrar lo que hoy hicimos para que ustedes tengan también un conocimiento así básico de lo que es, ¿sí? Entonces esto yo voy a alzarlo también dentro de la plataforma para que ustedes lo vayan viendo, ¿sí? Y vayan amigándose con el manual, ¿sí? Porque es una cosa que ustedes tienen que manejarlo, ¿sí? No es que solamente es la descripción de los puestos, ¿sí? Es mucho más que eso, ¿sí? Y lleva muchísimo tiempo. Imagínense si vamos a hacer un manual de funciones en esta clase. Imagínense cuánto tiempo le va a llevar a hacer todo eso, ¿sí? De una empresa, ¿sí? Toma su tiempo. Si va a ser general, al menos toma bastante tiempo. Ahora, si va a ser de un sector, puede ser que es más realizable a corto plazo, ¿sí? Bueno, dudas referente al manual. Muchas dudas. De mi parte muy bien, profe. Ya quiero... Profe, en cuanto al trabajo, lo que es, ¿hasta cuándo tenemos para hacer? Porque para hoy ya no, profe. Las 9 ya son. Sí, no hay problema, no hay problema. Yo voy a habilitar eso en plataforma hasta la siguiente clase, que sería el miércoles. Ustedes tienen. Sí, El foro miércoles. va a ser para hasta el miércoles. Ah, perfecto, entonces, profe. No, yo Excelente. no voy a, yo siempre, mi sistema de Excelente, trabajo es profe. dar las clases y luego dar las tareas. No son las tareas para el día. Ustedes saben eso, que las tareas que yo doy nunca son para el día. Sí, porque es un poco complicado para hacer inicio, desarrollo y cierre. Entonces, voy a dejar en plataforma las preguntas y ustedes pueden contestarle al fin de semana. ¿Alguna otra duda? ¿No? Voy a estar llamando lista, entonces ya cerramos nuestra clase del día. Es lo que querían escuchar, felices las caras todos. Sí, Bueno, profe. Rolando Tenés ese, Zamudio profe. es ausencia justificada. Voy a estar llamando lista y por favor me dicen presente. Eulalia Hidalgo Arce. Presente, profe. Mara Micaela Zamudio Martínez. ¿No está Ausente. Mara? Ausente, ok. Juan Carlos Ferreira Ramos. Presente. Ángel Agustín Zárate Maldonado. Presente. María Magdalena Galeano Roa. Ausente. Cintia Cardoso Acosta. Cristian Gerardo Vareiro Gauto. Presente en el Chakri ahora. Ariel Sebastián Zamudio Caballero. Ariel. Ausente. Aldo Joel González Ortiz. Presente, profe. Ok. Carlos Rubén Noguera Fernández. Presente, profe.
Y eso es todo, gente. Bueno, siendo así, entonces, voy a dejar yo el foro allí en la plataforma y ustedes lo van a responder las preguntas. ¿Saben cómo funciona luego? Y le damos por terminada la clase del día de hoy. Que tengan una linda noche, gente. Igual, profe, buenas noches. Igualmente, profesora. Buen fin de semana para todos. Buen fin de semana entonces para todos. Y cualquier duda, entonces estoy dentro de la plataforma, ¿sí? Pero en horario de clase, gente, de 6 a 10, ¿sí? Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas Descansando más ya, noches. profe. ¿Cómo? Descansando más ya. Las 9 ya son. Imposible descansar. Profe,